Las superbandas siempre fueron un tema complicado, la mayoría no duran mucho tiempo, algunas graban un solo disco de dudosa calidad, otras directamente ni llegan a eso. Seguro tiene que ver con el choque de egos que significa crear desde cero un grupo con músicos que ya tienen una carrera hecha y se quieren hacer respetar. También se las critica por argumentos del tipo se juntaron para hacer plata nomás. Hay en todos los géneros, y el metal no es la excepción. Sin embargo, como es tan difícil triunfar comercialmente en esta escena y más aún que su música sea respetada, es raro que los músicos se aventuren a hacer un grupo con otros colegas famosos. Llevar la identidad musical de un compositor y mezclarla con otro parece buena idea, pero solo en la teoría. En la práctica siempre hay quilombos y casi nunca termina saliendo algo fructífero. El motivo seguro tenga que ver con que, al final de todo, por más que están compuestos de varios músicos importantes, siempre hay uno que se termina imponiendo sobre los demás, lo que lleva a que tal superbanda suene mucho a la banda famosa de la que proviene uno de sus integrantes. Por otro lado, no hay muchos videos que hablen de este tópico, así que hay que aprovechar. Hoy vamos a repasar algunos supergrupos de metal. Obviamente tienen que ser de metal, no proyectos de músicos que originalmente tocan metal y forman una banda aparte para experimentar con otros géneros. Además, deben ser grupos creados con músicos ya conocidos, no que en algún momento avanzado de su existencia se haya convertido en una superbanda, como pasa con muchas bandas conocidas que una vez tienen reputación y se les va un músico, incorporan a un talento ultra conocido y respetado, porque bajo esos parámetros hasta Black Sabbath y Metallica son superbandas, y no es el caso. Esto lo hago para delimitar mejor las superbandas que voy a repasar. Sin más que agregar, empecemos. Para arrancar tenemos a uno de los más renombrados de la década pasada. Killer Be Killed tiene una formación soñada. Max Cavalera de Sepultura en la guitarra, en las voces está Greg Puciato de The Dillinger Escape Plan, Troy Sanders de Mastodon en el bajo y en la batería pasarían varios, pero actualmente está Ben Cooler de Converge. ¿Y qué hicieron? 2 discos de groove metal. La verdad, esta debe ser de las mayores decepciones de todas, porque tener semejantes músicos y terminar sacando álbumes así es pegarse un porrazo grande. Los discos no son malos, pero uno espera algo más de tipos así. Estamos hablando del vocalista de la banda más importante del madcore, del guitarrista de la banda de thrash metal más importante de Sudamérica, del baterista, que acá toca el bajo, de una de las mejores bandas de metal progresivo de la década del 2000 y del baterista de una de las bandas más importantes del metalcore y del madcore. O sea, estamos hablando de vanguardistas, y lo que nos entregan es un álbum de 6-7 puntos nada más. Además, estas bandas son extremadamente técnicas, y Killer Be Killed no lo es para nada. Son canciones bastante sencillas y poco ambiciosas. Creo que eso tiene que ver con que Cavalera tiene más preponderancia en la composición, y el resto le hacen caso porque deben usar este proyecto como una distracción, como una forma de decir, bueno, vamos a rockearla y a pasar un buen rato. Pero podrían haber ofrecido algo superior teniendo en cuenta los pesos pesados que integran Killer Be Killed. Una lástima. Vamos con un ejemplo de supergrupo latinoamericano, y si es el caso, la primera que se le viene a la cabeza a más de uno es De la Tierra. La banda está conformada por Andrés Jiménez de Animal en la voz, Andreas Kisser de Sepultura en la guitarra, Alex González de Maná en la batería y Flavio Cianciarulo de los Fabulosos Cadillacs en el bajo. Esta agrupación muy llamativa lanzó su primer disco en 2014 y desde entonces editaron 2 álbumes más. En De la Tierra encontramos a una banda de groove metal, como podríamos imaginar si tienen a un músico de Sepultura y a otro de Animal. Sin embargo, por más que se ve que los tipos disfrutan de hacer música juntos, sobre todo los dos que vienen de bandas que no tocan metal, ya que se nota que hacen algo que no cabe dentro de sus proyectos principales, en líneas generales no es una banda que haya tenido una gran aceptación. Puede ser porque sus músicos ya no están en el mejor momento de su carrera, capaz si se juntaban antes salía algo más fresco, pero de resto son 3 discos bastante olvidables que, si son recordados por algo, es solamente por los apellidos que conforman estos grupos. Lejos están de hacer el groove metal espectacular que hacía Animal y Sepultura en los años 90, pero bueno, los años pasan para todos. Seguimos con Hell Yeah. Esta banda se formó a mediados de los 2000 entre miembros de Mudvayne, Nothing Face, Danzig y Agent Steel, pero sobre todo cuenta con la participación de Vinnie Paul, el icónico baterista de Pantera. En su primer álbum, lanzado en 2007, presentaron un estilo de groove metal, algo que ya venían haciendo todos sus integrantes en cada una de sus bandas anteriores. En este caso, capaz lo más llamativo es el toque sureño que le meten a la música desde el lado de las melodías y las voces de Chad Gray. Desgraciadamente, eso es lo más interesante que tienen para proponer. Después de eso hay canciones mejores que otras, pero la mayoría tienen riffs muy básicos y sencillos. Además tienen reputación de repetirse mucho en sus discos, llegando a ser casi formulaicos. Capaz por eso nunca tuvieron un gran aclamo crítico, lo que no evitó que tuvieran cierto éxito comercial por las bandas de las que venían sus músicos. De hecho, es una de las más prolíficas de esta lista, ya que a día de hoy cuentan con 6 álbumes de estudio.
Uno de los supergrupos más emblemáticos del metal es Bloodbath. Es conocida también porque duró más que las demás, lleva más de 20 años en actividad y cuenta con 6 discos de larga duración. Se formó en 1998, juntando a varios de los músicos más importantes de la escena sueca, Mikael Åkerfeldt de Opeth, Dan Suano de Edge of Sanity, más Jonas Renkse y Anders Nyström de Katatonia. Y mientras Opeth hace metal progresivo, Edge of Sanity hace death metal melódico y Katatonia un millón de cosas, en este proyecto hacen death metal a secas. Tienen mucho el sonido de guitarra de la escena de Gotemburgo de los años 90, pero más directo. Si bien es una banda que está buena, no es algo que llegue al nivel de Katatonia, Opeth o Edge of Sanity. En ese sentido se queda un poco corto porque no tiene la innovación que tuvieron estas, pero dentro de lo que es la generación de los 2000 del death metal, capaz sí entra dentro de lo más destacable. Tampoco es que hay mucho, el death metal se cayó comparado a lo que fueron los 80s y los 90s. Con el tiempo, algunos de sus integrantes importantes, como Åkerfeldt y Dan Suano, se desvincularon de la banda para darle prioridad a otros proyectos, por lo que también se puede entender que fue más una banda secundaria para los músicos que la componían. Dejé lo mejor para el final. Down está formada por Phil Anselmo, el vocalista de Pantera, Jimmy Bauer, baterista de I Hate God, el guitarrista Pepper Keenan de Corrosion of Conformity y Kirk Windstein y Todd Strange, guitarrista y bajista de Crowbar respectivamente. Estos músicos se conocían de la escena underground del sur de Estados Unidos y como compartían influencias musicales como Black Sabbath y las bandas de doom metal de los 80s, Pentagram, Saint Vitus, Trouble, formaron un grupo a principios de los 90s que terminó llamándose Down. Esta agrupación se caracteriza por ser un stoner metal bastante más directo y menos denso que el de otras bandas como Sleep o Electric Wizard. Sus canciones son más cortas, punzantes y gruberas, así como también incorporan influencias de la música sureña de Luisiana y Texas. Con esta identidad tan particular lanzaron su álbum debut titulado Nola, el cual fue recibido positivamente, sobre todo por la escena stoner metalera, por ese sonido tan particular. También tuvo cierto éxito, aunque nunca alcanzó la popularidad de las bandas que tenían sus integrantes antes de que se formase esta, siempre quedando como un proyecto paralelo. Lanzaron 2 álbumes más y se mantienen activos tocando de vez en cuando, pero sobre todo por su disco debut es una de las pocas superbandas que lograron lanzar una obra tan respetada como para ser un clásico del stoner metal, algo no menor teniendo en cuenta que salió en los años 90, la época dorada del género. Y para finalizar dejé a la que seguramente mejor representa a las superbandas de metal. Fantomas tiene una formación de lujo, Mike Patton, vocalista de Faith No More y Mr. Bungle, el bajista también de Mr. Bungle, Trevor Dunn, Buzz Osborne, el guitarrista y líder de Melvins, y para cerrar con broche de oro, Dave Lombardo, el baterista de la época dorada de Slayer. Si esto no es un supergrupo, no sé qué lo es. Fantomas arranca siendo una idea de Patton, quien fue invitando a los demás músicos a este bizarro proyecto. Lanzaron 4 álbumes de estudio y se podría decir que, al igual que Down, es una de las más importantes para un género musical, el metal avant-garde. Desde su primer álbum se hicieron respetar, y la verdad, escuchar su obra es una experiencia completamente distinta a escuchar cualquier otra banda. Por un lado tenemos varias referencias a películas, algo que tengo entendido era una de las cosas que quería plasmar Mike Patton en este proyecto. Por otro lado, tenemos una serie de álbumes extremadamente singulares. Fíjense lo que es el tracklist de su álbum debut, ni siquiera tienen nombre, son simplemente páginas enumeradas, al igual que su último álbum, nada más que en ese son fechas. Las canciones son muy cortas y muchas veces constan de una serie de golpes y sonidos raros. En sí creo que logran lo que buscan, es una especie de deconstrucción de la música y en este caso del metal. Es un proyecto muy especial y singular. Fantomas no suena a nada que haya existido antes y logró lo que muchas bandas no logran, que es crear algo nuevo y despegarse de la identidad que ya tenían formadas los músicos que la conforman. Imperdible si quieren escuchar algo realmente distinto. Bueno gente, eso es todo por hoy. Recuerden que si quieren donar pueden hacerlo al Mercado Pago, el alias está en la descripción. Espero que les haya gustado el video, si fue así no olviden de compartir, suscribirse y darle me gusta y nos vemos en unos días. Chau.